Los dinosaurios, esas impresionantes criaturas que reinaron en el planeta durante la era mesozoica, han cautivado la imaginación de generaciones enteras. Desde sus descubrimientos en el siglo XIX hasta las modernas representaciones cinematográficas, estos antiguos reptiles continúan siendo un foco de admiración y estudio científico. Abarcando una diversidad asombrosa, los dinosaurios se clasifican en dos grupos principales: los saurisquios, que incluyen a los carnívoros terópodos y algunos herbívoros, y los ornitisquios, predominantemente herbívoros. A pesar de esta variedad, los dinosaurios carnívoros a menudo eclipsan a sus contrapartes herbívoras en popularidad. Pero, ¿qué es lo que hace a los dinosaurios carnívoros más llamativos para el público y los medios? La respuesta yace en una combinación de factores culturales, científicos y mediáticos. Sin embargo, existieron especies de dinosaurios herbívoros tan interesantes como cualquier dinosaurio carnívoro, como es el caso del Stegosaurus, un impresionante dinosaurio que llegó a medir 9 metros de longitud y que, de acuerdo a las teorías paleontológicas, se enfrentó a grandes depredadores como el Allosaurus. ¿Quieres saber quién hubiera ganado un combate entre estos dos colosos? Quédate hasta el final del vídeo porque los datos que te traigo hoy son sorprendentes. El nombre de Stegosaurus significa lagarto con tejado o lagarto cubierto, y fue bautizado así en referencia a las placas óseas que nacen de su espina dorsal. Estos gigantes que habitaron lo que hoy es la península ibérica y América del Norte entre el Quimerillense y el Titoniense, a finales del período Jurásico, hace aproximadamente entre 156 y 144 millones de años. Su aparición tuvo lugar concretamente en dos yacimientos portugueses, los de Casal Novo y Valepombas. Herbívoro, cuadrúpedo y pesadamente constituido, el Stegosaurus tenía una distintiva e inusual postura, con un lomo fuertemente arqueado, los miembros anteriores cortos, la cabeza cerca del suelo y la cola rígida sostenida en el aire. Su arsenal de placas y de púas ha sido el tema de muchas conjeturas. Las espinas fueron utilizadas muy probablemente para la defensa, mientras que las placas también se han propuesto como mecanismo defensivo, como parte de la exhibición y de las funciones de termorregulación. Al menos 3 especies han sido identificadas en la formación Morrison al oeste de Estados Unidos y se han encontrado restos de por lo menos 80 individuos. Concretamente, se hallaron restos fósiles del Stegosaurus stenops, Stegosaurus ungulatus y Stegosaurus sulcatus. El Stegosaurus habría compartido hábitat junto a dinosaurios como el Apatosaurus, Diplodocus, Brachiosaurus, Ceratosaurus, Allosaurus y Torvosaurus, siendo estos últimos sus posibles predadores. El Stegosaurus tenía una proporción de masa cerebral comparada con su cuerpo relativamente baja. Tenía un cuello corto y una cabeza pequeña, lo que significa que probablemente comía arbustos y plantas bajas. Una de sus especies, el Stegosaurus ungulatus, fue uno de los más grandes stegosaurianos, más grande que el Kentrosaurus y que el Huayangosaurus. Compartía muchas características anatómicas, incluyendo las espinas y las placas traseras, con los otros géneros stegosaurianos. Los restos de Stegosaurus fueron identificados por primera vez durante las Guerras de los Huesos por Othniel Charles Marsh en el Monumento Nacional Dinosaur Ridge. La Guerra de los Huesos fue un periodo de intensa especulación y descubrimientos de fósiles durante la Edad Dorada de la historia de los Estados Unidos entre 1877 y 1892, marcado por una gran rivalidad entre Edward Drinker Cope de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia y Othniel Charles Marsh del Museo Peabody de Historia Natural de Yale. Los dos paleontólogos utilizaron métodos deshonestos para superarse en su disciplina, recurriendo a sobornos, robos y destrucción de huesos. Los científicos también se atacaron mutuamente en obras científicas, intentando arruinar la credibilidad del otro y dejarlo sin financiación.
Los primeros esqueletos conocidos del Stegosaurus eran fragmentarios y los huesos estaban dispersos, y pasarían muchos años antes de que se entendiera bien la verdadera apariencia de estos animales, incluida su postura y la disposición de las placas. El Stegosaurus es uno de los dinosaurios más fácilmente identificables, debido a la doble fila distintiva de las placas romboidales que se elevan verticalmente a lo largo de su arqueado lomo y a los dos pares de púas largas que se extienden horizontalmente cerca del extremo de la cola. Podían crecer hasta los 9 metros de largo, 4 metros de alto y pesar entre 5 y 7 toneladas. Las patas traseras tenían 3 dedos cortos, mientras que cada pata delantera tenía 5 dedos. Solamente los 2 dedos internos tenían forma de casco. Los miembros delanteros eran mucho más cortos que los rechonchos miembros traseros, que le conferían una postura inusual. La cola parece haber sido sostenida lejos de la tierra, mientras que la cabeza tenía una posición cerca al suelo, probablemente a no más de 1 metro del suelo. El largo y angosto cráneo era pequeño en proporción con el cuerpo. Tenía una pequeña fenestra anteorbital, un agujero entre la nariz y el ojo, común a la mayoría de los arcosaurios. Entre ellos las aves modernas, aunque ausente en los cocodrilos actuales. El cráneo en la posición baja sugiere que el Stegosaurus puede haber sido un ramoneador de la vegetación de crecimiento bajo. Esta interpretación es apoyada por la ausencia de dientes delanteros y su reemplazo por un pico córneo o ramfoteca. La mandíbula inferior tenía extensiones planas hacia abajo y hacia arriba que habrían ocultado por completo los dientes vistos desde un lado, y estos probablemente sostenían un pico de tortuga en vida. Los dientes del Stegosaurus eran pequeños y triangulares. Las facetas planas por el desgaste indican que molían su alimento. A pesar del tamaño total del animal, el cráneo del Stegosaurus era pequeño, no mayor que la de un perro. Un cráneo bien conservado del Stegosaurus permitió a Othniel Charles Marsh obtener en 1880 un molde que dio una indicación del tamaño del cerebro. Ese molde demostró que el cerebro era, de hecho, muy pequeño, quizá el más pequeño entre los dinosaurios. El hecho de que un animal que pesaba más de 4 toneladas pudiera tener un cerebro de no más de 80 gramos contribuyó a sostener la vieja idea popular de que los dinosaurios no eran inteligentes, idea hoy en gran parte rechazada. En la actualidad, se conservan múltiples esqueletos bien conservados del Stegosaurus stenops. El mayor descubrimiento del Stegosaurus se produjo en 1885 en la formación Morrison, con el descubrimiento de un esqueleto articulado casi completo de un subadulto que incluía elementos no descubiertos previamente como un cráneo completo, huesecillos de la garganta y placas articuladas. Desde entonces, el esqueleto del Stegosaurus stenops ha sido depositado en el Museo Nacional de Historia Natural en Washington, donde ha estado en exhibición desde 1915. Las características más reconocibles del Stegosaurus son sus placas dérmicas, que constaban de entre 17 y 22 placas separadas y espinas planas. Estos eran osteodermos altamente modificados, escamas con núcleo óseo, similares a los que se ven en los cocodrilos y muchos lagartos en la actualidad. No estaban adheridos directamente al esqueleto del animal, sino que surgían de la piel. Las placas más grandes se encontraron sobre las caderas y podían medir más de 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto. Uno de los mayores debates sobre el Stegosaurus es precisamente la distribución de las placas. En una revisión de 2010 de las especies de Stegosaurus, Peter Galton sugirió que la disposición de las placas en la espalda puede haber variado entre las especies y que el patrón de las placas visto de perfil puede haber sido importante para el reconocimiento de especies. La cola del Stegosaurus es una característica notable y distintiva de este dinosaurio del período Jurásico. Se la conoce como Tagomaiser, un término popularizado por una tira cómica de The Far Side de Gary Larson. La cola del Stegosaurus estaba formada con 4 púas óseas que llegó a utilizar como defensa contra los depredadores.
Estas púas varían en tamaño, pero pudieron alcanzar de 60 a 90 centímetros de longitud. La cola era bastante flexible y musculosa, lo que sugiere que el Stegosaurus podía moverla con bastante fuerza y precisión. Esta habilidad sería crucial para repeler a depredadores como el Allosaurus y otros grandes carnívoros de su época. Además, la estructura ósea y la disposición de las vértebras indican que la cola podía levantarse y manejarse lateralmente, lo que aumentaría su efectividad como arma. Las características físicas distintivas del Stegosaurus, como sus placas y púas, podrían haber jugado un papel en la comunicación intraespecífica. Por ejemplo, las placas podrían haberse usado para exhibiciones visuales durante la temporada de apareamiento o como una demostración de agresividad o defensa frente a otros miembros de la especie. El Stegosaurus fue el primer género nombrado de la familia Stegosauridae. Es el género tipo de la familia. Stegosauridae es una de las familias dentro del infraorden Stegosauria, junto con el Huayangosauridae. Los stegosáuridos son un clado de animales de apariencia similar en postura y en forma corporal, y se distinguen principalmente por la disposición de las placas del lomo y las espinas de la cola. Los rastros de huellas fósiles descubiertos por Matthew Moss-Brooker del Museo de Historia Natural de Morrison, Colorado, sugieren que los Stegosaurus vivían en manadas compuestas por individuos de todas las edades. Un grupo de huellas se interpreta como 4 o 5 crías de estegosaurios que se mueven en la misma dirección, mientras que otro tiene una huella de un ejemplar juvenil con una sobreimpresión de un adulto. El Stegosaurus pudo haber preferido lugares más secos que otros dinosaurios comunes de la formación Morrison, como el Allosaurus, Apatosaurus, Camarasaurus y Diplodocus. Recientemente se demostró una alta incidencia de daño por traumatismo en las espinas de la cola del Stegosaurus. Este estudio mostró que el 9,8% de los especímenes de Stegosaurus examinados tenían lesiones en las púas de la cola, lo que evidencia que el Stegosaurus utilizó su cola de púas para el combate. También se halló una vértebra perforada de un Allosaurus. El hueco en la vértebra perforada encaja a la perfección con una espina de cola del Stegosaurus. Esta lesión es potencialmente mortal, por lo que acabó con la vida del Allosaurus, lo que indicaría que existen suficientes evidencias que indican que el Stegosaurus se enfrentó al Allosaurus y consiguió salir victorioso del combate. Y así concluimos nuestro viaje a la era Jurásica con el Stegosaurus, uno de los dinosaurios más fascinantes. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo más sobre este impresionante herbívoro con sus placas distintivas y espinas de la cola. No olvides dejar tus comentarios abajo cuál es tu dinosaurio favorito y sobre qué te gustaría aprender en futuros videos. Suscríbete para no perderte más aventuras y comparte este video con otros aficionados a los dinosaurios. Hasta la próxima.